En el ejercicio 1.7 nos dicen que el triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes. Entonces, que demostremos que también son semejantes. Eso es lo que nos están diciendo. Bueno, entonces vamos en esta parte a demostrar aplicando criterios de semejanza, ¿verdad? Vamos a hacer algunas demostraciones. Demostrar algunas aseveraciones sobre triángulos aplicando criterios de semejanza. Entonces, para empezar, nos dicen que demostremos que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, veamos, vamos a hacer aquí la lista de afirmaciones. Ustedes ya han hecho demostraciones en forma directa otras veces, ¿no? En otros cursos. Y acá la justificación. Entonces, lo primero que nos dicen es que el triángulo, la primera afirmación nuestra va a ser que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. DEF, esto por hipótesis. Esto nos lo dicen en el problema, ¿verdad? Eso nos lo dicen en el problema. Por hipótesis. Nos lo dicen en el problema. Bueno. ¿Qué otra cosa podemos decir? Lo que necesitamos concluir es que este triángulo es semejante con este. Bueno. Si los dos triángulos son congruentes, entonces nosotros podemos decir que el ángulo A es congruente con el ángulo D, ¿verdad? Que la medida del ángulo A, no, que son congruentes, que el ángulo A es congruente con el ángulo D, porque sería el correspondiente, ¿no? D, y que el ángulo B sería congruente, el ángulo B es congruente con el ángulo E. Esto porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Son ángulos correspondientes de triángulos congruentes, por lo tanto son ángulos congruentes. Y entonces en el cuarto paso decimos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF por el criterio ángulo-ángulo, ¿verdad? Por el criterio ángulo-ángulo. Entonces, esa sería nuestra demostración. Ahí tenemos la demostración. Y bueno, entonces nosotros podemos decir que la congruencia de triángulos es un caso de semejanza también, ¿no? Y eso es lo que nos dicen también en el texto, ¿verdad? La congruencia de triángulos es un caso especial de la semejanza de triángulos. La congruencia de triángulos es un caso especial. Entonces nosotros hacemos el recordatorio también. La congruencia de triángulos es un caso especial de la semejanza. Bueno, y seguimos con el otro ejemplo, ¿verdad? El ejemplo 1.8 nos dicen que utilizando la figura que nos dan, demostremos que el triángulo ABC y el triángulo CDE son semejantes. Ah, no, es lo que nos piden. Utilizando la figura de la derecha, demuestre la semejanza. Sí. Sí, ¿no? Eso es lo que nos piden, que demostremos que los triángulos son semejantes. Entonces, bueno.
Lo traemos acá a nuestra plantilla y entonces vamos a ver qué podemos decir. Bueno, de acuerdo a lo que nos dan en la figura, utilizando la figura, bueno, aquí nos dicen que este lado es paralelo con ese. Esa sería la hipótesis, ¿no? Eso es lo que nos dan de hipótesis, ¿verdad? Que AB es paralelo con DE por la flecha esa sobre los lados, ¿no? Esa flecha que va hacia la derecha, ¿verdad? Siempre que aparece en una figura esa marca significa que son paralelos. Este lado es paralelo con este. Entonces, si este lado es paralelo con este, demuestra que los triángulos son semejantes, en otras palabras, ¿no? Bueno, entonces podemos decir afirmaciones y ¿cómo se llama? Afirmaciones y justificaciones, ¿verdad? Afirmaciones y justificaciones. Digo yo que por aquí. Entonces lo primero que nos dicen es que AB es paralelo, ¿verdad? El segmento AB es paralelo con el segmento DE. Es paralelo, esto por hipótesis. Esto nos lo dan, ¿verdad? Como afirmación en el problema. No nos lo dicen acá, pero... no, si no nos lo dicen, no, AB es paralelo a DE. Entonces sí, ahí está, hipótesis, ¿verdad? Bueno, si este es paralelo con este, entonces nosotros podemos decir que este ángulo es congruente con este, ¿verdad? Que ángulo A es congruente con el ángulo E. ¿Por qué razón? Porque son ángulos alternos internos, ¿verdad? Si este es paralela con este es una diagonal, esto con este son ángulos alternos internos. Igual el ángulo B, digamos primero, es congruente con el ángulo D, por ser ángulos alternos internos, todos, ¿verdad? O sea, los pares, así, por ser ángulos alternos internos. Entonces, justificación 1, justificación 2. Y la tercera afirmación sería que los triángulos pues son la cuarta afirmación. Es que los triángulo ABC es semejante con el triángulo CDE por el criterio ángulo-ángulo. Dijimos que este ángulo es congruente con este y que este ángulo es congruente con este, entonces basta para que afirmemos que los triángulos son semejantes. Y ahí lo tenemos. Bueno, veamos qué más tenemos. Una sección. En la figura, otro problema, ¿no? Todo lo que aquí nos están pidiendo, pues, la medida de un lado, ¿o qué nos están pidiendo? Demuestre que los triángulos son semejantes también. Bueno, entonces ahí tenemos, dada la figura de la derecha, ¿no? Si los lados correspondientes de los triángulos ABC y EDC tienen las siguientes medidas, las que aparecen ahí, demuestre que los triángulos son semejantes. Bueno, entonces decimos justificaciones y afirmaciones, ¿verdad? Vamos a apartar un poquito la figura. Afirmaciones y justificaciones.
justificaciones. Entonces lo primero que vamos a decir nosotros es la hipótesis que nos dan, ¿no? Nos dicen que AC es igual a 5, que C es igual a 10, que BC es igual a 4 y DC es igual a 8. Esto es lo que nos dan por hipótesis. Dan por hipótesis. AC es 5, CE o SC es 10, BC es 4 y DC es 8. Bueno, entonces nosotros podemos decir que las razones, ¿verdad? AC es AC, AC es a S, es igual a 5 décimos, 5 es a 10, y que BC es a DC es igual a 4 es a 8. Pero en ambos casos, este es igual a 1 es a 2. En ambos casos, 1 es a 2. A partir de 1 podemos concluir esto, ¿verdad? Esto lo decimos por lo que dijimos en 1 y simplificando, ¿verdad? Las razones estas, ¿no? Por 1, digamos entonces, por la afirmación 1 y simplificando las razones. Simplificando las razones obtenidas, ¿verdad? Las razones entre los lados. Entonces nosotros podemos decir que estas razones son iguales. Esta es igual a esta. Que AC es a S es igual a BC es a DC. Por lo que dijimos en 2, ¿verdad? Por la afirmación 2. Y entonces, ¿qué más podemos decir? Este ángulo, a ver si lo podemos ver. Este ángulo con este son opuestos por el vértice. Por lo tanto, son congruentes. Ángulo ACB. Podemos decir, ángulo ACB es congruente con el ángulo DCE. DCE. Entonces, ¿por qué decimos esto? Por ser ángulos opuestos por el vértice. Por ser opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, en el siguiente paso podemos decir que el triángulo ABC, creo que sí era, ¿no? ABC es congruente con el triángulo CDE. Es semejante con el triángulo CDE. CDE por lado, ángulo, lado. Por el criterio lado, ángulo, lado. Dijimos que se cumple
esta razón, ¿verdad? Que AC es AS es igual a BC es ADC. Entonces estos lados son proporcionales. Este con este son proporcionales. Este es 2 veces este, ¿no? Y este también es 2 veces este. Este es la mitad de lo que es este, ¿verdad? AC mide la mitad de lo que mide CD. Y AC mide la mitad de lo que mide CE y BC mide la mitad de lo que mide CD, ¿verdad? Entonces estos lados determinan razones iguales, ¿no? Y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, entonces los triángulos son semejantes. Y entonces eso sería la sección 4. Aquí terminamos entonces esta parte.